Hola a todos, ¿cómo están? Me da gusto poder saludarles. Qué bueno que se toman este tiempo para meditar juntos en la palabra de Dios. Bienvenidos. Esta semana iniciamos un nuevo trimestre y estará enfocado en este título que tengo aquí, Características del pueblo de Dios. Es un tema amplio. Serán 13 sesiones que estaremos llevando así y creo que pasaremos un tiempo de edificación. He estado observando el temario, el enfoque de las lecciones de cada sesión, de cada semana y creo que va a ser un buen tiempo. Les invito a hacerlo juntos, a estudiar juntos y a disfrutar durante este tiempo que estaremos compartiendo aún a través de este tipo de videos. Como vemos, la situación todavía no está clara, todavía no está bien definida para las próximas semanas o meses. Así que por lo pronto, los próximos 2 meses estaremos, estaremos compartiendo estos videos. Ya después veremos que Dios nos muestra. Por lo pronto vamos a iniciar así. Les invito a que lo hagamos juntos y vamos a entrar directamente en el tema. Quiero recordarles cuál es el enfoque de estas sesiones. El enfoque es que primero estudiamos la Biblia. Este material está hecho para eso, para ayudarnos en nuestro tiempo de estudio bíblico. No es que limite a un tiempo de 30 minutos, que es más o menos lo que dura el video, pero es lo que nos ayuda o el apoyo que podemos ofrecer para el estudio de la Biblia, que normalmente lo hacemos en grupos pequeños, por edades, y ese es el enfoque de este material, apoyar ese trabajo y esperamos que ya sea en grupos pequeños o de manera individual, nosotros vayamos al tema y obtengamos edificación por medio de la palabra de Dios. Y por último, recordarles que es parte del plan trimestral, como mencioné hace un momento, el nuevo trimestre nos marca este tema que al revisarlo vemos que está muy adecuado para el tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a disfrutarlo y vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con el tema específico para esta semana. El tema para esta semana se llama Un pueblo compasivo. Un pueblo compasivo. Y estas son las citas que en las que nos estaremos basando. Vamos a mencionar algunas más, pero estaremos principalmente apuntando en estos tres pasajes, todos en el Evangelio según San Mateo. Esos pasajes son Mateo 9, 36. Después avanzaremos al capítulo 14, de los versículos del 14 al 21. Luego ahí mismo Mateo, pero ya al capítulo 25, de los versículos 34 y 35. Entonces mi invitación es, póngale pausa al video, vaya a la escritura, lea esos pasajes, léalos, son muy amplios y son muy atractivos. Usted va a encontrar ahí bastante enseñanza en apenas algunas hojas de la escritura. Así que tome ese tiempo, vaya y lea estos pasajes. Puede hacerlo en varias versiones. Yo estaré compartiendo en la Reina Valera y en la nueva versión internacional. Principalmente son las que voy a estar utilizando. Bien, si ya lo hizo, entonces vamos a continuar con el tema. Un pueblo compasivo. ¿Qué somos nosotros como pueblo de Dios? Bueno, la primera característica que hemos decidido analizar o en la cual queremos profundizar es en la característica de ser compasivos. ¿Somos realmente un pueblo compasivo? Es una buena pregunta para que nosotros profundizar un poco y pensar qué tan
que tanto mostramos la compasión. Y quisiera iniciar mostrando una definición de lo que es compasión. Esta definición de compasión. Dice, sentimiento de identificación con el sufrimiento del prójimo y la búsqueda de acciones para aliviar o eliminar dicho sufrimiento. Es un sentimiento de identificación. Compasión tiene mucho que ver con sufrimiento, con dolor. La pasión no es solamente algo que nos entusiasma. Cuando hablamos del término pasión, que a veces pensamos que algo apasionado es algo que anhelamos mucho. La verdad es que tiende más a decir es algo por lo cual sufrimos, que el anhelo es tan profundo que nos hace estremecer dentro de nosotros. Y eso es la pasión que desde nuestras entrañas nos impulsa. Y cuando hablamos de compasión me gusta esta definición en ese sentido, en que es una identificación con el sufrimiento del prójimo, pero que si alarga más y dice, y es la búsqueda de acciones para aliviar o eliminar dicho sentimiento, dicho sufrimiento. Entonces tenemos ahí identificación y tenemos también la búsqueda para aliviar ese sufrimiento de nuestro prójimo. Sin embargo, esa definición tiene una palabra que nos puede confundir un poco. ¿Ya la identificó? ¿Qué término de esta definición que le estoy mostrando quizá a usted le haga un poco, se le suene un poco extraño? A mí, en lo personal, la primera palabra es la que me hace un poquito de ruido. ¿Y por qué? Porque la palabra sentimiento, a veces nosotros la relacionamos con algo espontáneo, con algo que surge, con algo que es hasta un poco involuntario. Es un sentimiento y entonces como es un sentimiento parece que no hay gran control. Parece que hay que esperar que surja, hay que esperar que se presente y que de alguna manera algo venga y nos mueva y nos provoque ese sentimiento. Bueno, tengo que decirle que no es precisamente así. Y vamos a entrar al siguiente punto, que es realmente la compasión. Bien, la compasión es un mandato. Es un mandato. Es algo que no es opcional. Y entonces es algo que se nos exige. Y quizá algunos románticos quisieran escuchar que la compasión es algo que se da por sí sola y que brota y que fluye y que la verdad es que es mucho más que eso. Es una ordenanza que desde su origen el pueblo de Dios la recibió por parte de Dios a través de Moisés. Y ahí en Éxodo capítulo 22 encontramos un pasaje donde se nos habla de unas reglas que tenía que seguir el pueblo de Dios. En esas reglas se dejaba claro al momento de recoger la cosecha qué actitudes, qué prácticas eran correctas y cómo tendrían que observarse para favorecer a aquellos que estaban en necesidad. Y entonces, desde el principio, Dios comenzó a mirar y a obligar a su pueblo a que mirara por aquellos que no la estaban pasando tan bien, por aquellos que tenían una necesidad. Y les dio reglas para su cuidado, reglas para su sustento, reglas para que esas personas que tuvieran quizá menos fortuna, que tuvieran quizá menos oportunidad, esas personas también fueran sustentadas por la misma cosecha, por la misma bendición de Dios. Y allí en Éxodo capítulo 22 usted puede leer y encontrará este pasaje en los versículos
del 22 al 24. Veamos qué encontramos y ojalá podamos recibir estas palabras con todo el peso que traen. Dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Hablamos de desfavorecidos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. Qué palabra, ¿no? Qué forma tan directa y tan contundente. El Señor le está diciendo a su pueblo qué importante es el trato que nosotros damos para aquellos que están en alguna dificultad, aquellos que viven con menos esperanza, aquellos que enfrentan la vida de una manera más difícil de la que aún lo enfrentamos o la enfrentamos nosotros. Y aquí está puntualizando en las viudas y en los huérfanos. Y es realmente una advertencia muy clara. No los maltrates, no los explotes, porque si lo haces y ellos me piden ayuda, y mira esa parte que está aquí en azul, yo te aseguro, dice el Señor, yo te lo aseguro, dice el Señor, que atenderé su clamor. ¿Y sabes qué significa eso? Es que va a arder mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. Esta es la nueva versión internacional. Pero ¿cómo en un pasaje uno entiende cómo la compasión no es una opción? No es algo que simplemente hay que desear que surja o que aparezca o que algo nos motive o que una bonita canción nos enternezca el corazón. No, estamos obligados a mirar por aquellos que no están en buena condición, aquellos que no están viviendo una vida bien o al menos una vida como la que tenemos nosotros. Es importante entender que el pueblo de Dios es un pueblo compasivo porque así Dios lo demanda de nosotros. Ahora, el siguiente punto es mirar a Jesús. Mirar a Jesús siempre es la mejor medida, siempre es la mejor referencia mirar a Jesús. Y cuando hablamos de compasión, el maestro tiene mucho que enseñarnos. Cuando hablamos de compasión, el maestro tiene mucho para ilustrarnos a nosotros. Y allí en el capítulo 14 de Mateo tenemos un ejemplo de donde está Jesús sanando, atendiendo a las multitudes, y en ese cansancio, en esa necesidad de tomar aire, se aparta un poco en una barca y entra allí en el lago, pero las personas van corriendo de la voz y van acompañándolo desde la orilla hasta tratar de encontrarlo allá en aquel lugar donde Jesús iría a desembarcar. Y entonces se corre la voz y cuando Jesús llega a ese otro lugar, a la otra orilla, ya hay gente esperándolo. Y Jesús, a pesar del cansancio y a pesar de lo demandante de la situación, Jesús los atiende y comienza de nuevo a ministrar. Y el maestro es un ejemplo impresionante de lo que es la compasión. Es la personificación misma de lo que es la compasión. Y la Biblia varias veces nos menciona que Jesús tuvo compasión de ellos. Es decir, Jesús sufrió dolor por el sufrimiento que veía en las personas. Y ese es el amor que Jesús nos muestra. Y ese día, después de atenderlos, les dice, se saca a sus discípulos y le dice, ¿saben qué, Señor? Es momento, maestro, que los despidas. Y miren cuál fue la respuesta de Jesús ante la petición de los discípulos para despedirlos, porque no había manera de sustentarlos y ya era tarde
y hacía hambre. Y entonces se les ocurrió a los discípulos, que son muy prácticos, diciendo, bueno, pues aquí ya terminamos, despídelos y vamos a ver nosotros qué comemos. Pero ya despídelos porque cada quien se vaya a su casa y no nos quedemos nosotros con ese compromiso de qué hacer con la gente. Y mire cuál fue la respuesta de Jesús ahí en ese capítulo 14 de Mateo. En el versículo 16, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Denles ustedes mismos de comer. Jesús siempre fue muy claro en que su misión era atender la necesidad integral de la persona. Si bien predicaba el Evangelio, si bien anunciaba el reino de Dios, el amor de Dios, si bien estaba interesadísimo en el alma de las personas, la parte física nunca la dejó de lado y siempre la atendió. Y entonces aquí, que es un momento en que no hay recursos para alimentar a toda la gente, Jesús les pone una prueba a los discípulos y les dice, es momento de que ustedes les den de comer. Y ese paquete enorme, parece que los discípulos no sabían cómo sortearlo, no sabían qué hacer. Y de alguna manera nosotros podemos identificarnos con los discípulos. Al escuchar esas palabras que están aquí en azul, denles ustedes mismos de comer. Seguramente los discípulos se sorprendieron y recibieron una carga muy pesada, la misma que quizá usted ahora está sintiendo al ver tanta necesidad a nuestro alrededor. Pero ¿por qué es importante la compasión? Porque la compasión involucra tres grandes elementos. Vamos a mirarlos. La compasión involucra el amor. Esa es la parte que origina todo, el amor sincero, el amor que se mueve. Pero es el amor que se expresa en acción. El amor que se expresa en acción. Entonces, la compasión, claro que lleva una gran cuota de amor y lleva una gran cuota de acción. Ya lo vimos desde la definición, que hay una búsqueda, hay un moverse para tratar de mitigar o de eliminar el sufrimiento de nuestro prójimo. Pero ante la necesidad, ante el tamaño del desafío, nuestra fe tiene que activarse. Nuestra fe tiene que detonar. Y estos son los grandes elementos, las grandes claves de la compasión. El amor, la acción y la fe. Y Jesús se lo enseña aquí a los discípulos. Los discípulos probablemente decían, sí, también nosotros amamos a la gente, pero darles de comer, ¿qué podían hacer ellos? Y su fe estaba perdida. Pero Jesús les muestra que para una verdadera compasión necesitamos poner en marcha nuestro amor. Tenemos que movernos nosotros, activarnos nosotros, pero que nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestra fe tiene que ser probada y tenemos que ir adelante. Interesante, cuando hablamos de compasión, el concepto es mucho más amplio, quizá de lo que nos habíamos imaginado. ¿No le parece, hermano, hermana? Es un paquete muy, muy amplio, pero es un paquete que el Señor nos deja a nosotros porque sabe que somos capaces, porque Él en su Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, el último punto de esta sesión es entender que la compasión no es una cosa de una sola vez. Sí, la compasión no es un acto aislado, no es una actividad en nuestro calendario. La compasión es más que eso. Lo que Dios está esperando de nosotros es mucho más que eso. Y mire, vamos a ver este pasaje, Mateo 25, y vamos a ver los versículos del 37, el 38 y el 39. Ahí a usted y a mí nos va a quedar muy claro qué es lo que el Señor espera de nosotros en cuanto a la compasión que vivimos. Dice el pasaje,
Y está hablando ahí en el día de juicio y son palabras del Señor. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mire que es una pregunta y otra y otra y otra. Lo que nos está sorprendiendo aquí, lo que nos está marcando aquí es la sorpresa de los justos. Los justos, los que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que han sido seleccionados, separados. Porque el pasaje nos está hablando de que en aquel día serán puestos unos a la izquierda y otros a la derecha. A la izquierda los cabritos, a la derecha las ovejas. Y a los justos, Dios, o sea, a los de la derecha, Dios les dice que ellos lo sustentaron. Jesús les dice que ellos le dieron de beber, que ellos lo recibieron como forastero, que ellos lo cubrieron cuando tenía necesidad de ropa y que ellos lo visitaron cuando estuvo enfermo y que ellos lo visitaron cuando estuvo en la cárcel. Y los justos se sorprenden. Y esta es la clave del pasaje, la sorpresa de los justos. ¿Por qué se sorprenden? Se sorprenden porque ellos lo hacían de una forma natural. Era su estilo de vida. Estoy explicando. Los justos lo hacen de una forma natural. Lo entienden así, que así es la vida en el reino. Y Jesús los reconoce porque dice, cuando lo hicieron a uno de estos, mis más pequeños, a uno de estos prójimos, cuando lo hicieron con ellos, dice Jesús, a mí lo hiciste. Mire cómo es Jesús de profundo en su enseñanza. Y nos está dejando muy claro, los que son justos, los que han conocido a Dios, los que tienen y cuentan con esa gracia de Dios, están conscientes de que vivir así es lo normal. Preocuparse por el que está cerca es lo normal. Y porque ellos lo hacen no pensando en ningún reconocimiento ni ninguna retribución. Y el Señor les sorprende bendiciéndolos y reconociéndoles y dándoles acceso a la gloria celestial porque lo han hecho. Y dice, pero no lo hicimos a ti, Señor, si lo hicimos a otra persona. Dice, bueno, en cuanto lo hicieron a alguno de mis hermanos, a mí lo hiciste. ¿Qué está esperando el Maestro de nosotros? Que la compasión sea en nosotros un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de compasión realmente es un reflejo de que Cristo vive en nosotros. Les decía hace un momento, la referencia máxima, el ejemplo supremo, Jesús. Nadie como Él para mostrarnos una vida de compasión. Nadie como Él para nosotros tomar como guía de cómo puede ser una verdadera vida compasiva. Jesús lo hace. Y entonces Jesús espera de nosotros que ese sea nuestro estilo de vida. Que no sean momentos, que no sean solamente esfuerzos aislados, que no sean solamente emociones pasajeras, sino que de una manera normal nosotros miremos por los que están a nuestro alrededor. Y que así lo hagamos cotidianamente, que así lo hagamos cada día en una forma natural. El estilo de vida de compasión caracteriza a Cristo viviendo en nosotros. Miremos ahora un poco de los números. Más de 7 millones de casos confirmados de COVID-19 alrededor del mundo. Más de 7 millones de personas. Más de 7 millones de familias. Personas que han padecido esta pandemia.
Más de 110,000 casos solo en México. Y esas son cifras oficiales. Y son al día de hoy. Más de 110,000. Más de 12,000 muertes, según las mismas cifras del gobierno, que todos sabemos que seguramente son mucho más. Y la estimación es de que más de 2 millones de personas pierdan su empleo en esta pandemia. Hoy, hermano, a nuestro alrededor, el mundo se estremece por la pandemia, pero también por el racismo, también por la migración, también por la pobreza. Hay un escenario amplio para que nosotros pongamos en marcha, a la práctica, el llamado que Dios nos está haciendo. El mandato original, lo que hablábamos al principio. Es necesario que nosotros abramos los ojos y hagamos por amor, en acción y comprometiendo nuestra fe, algo en favor de aquellos que están en situaciones precarias, sea por cualquiera de estas razones. Pensamos que el racismo solamente se limita a Estados Unidos de Norteamérica, pero sabemos que no. Tristemente, nuestro México somos también personas, un pueblo que también expresamos muchas veces ese racismo, desgraciadamente. La migración, todos los días vemos gente abandonando sus ciudades, pasando a través de nuestra ciudad y avanzando a otros lugares. Gente que lo ha dejado todo y se ha ido a la aventura. También vemos a nuestro alrededor personas con necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Somos llamados a actuar, a vivir con un estilo de vida compasivo. En nuestra iglesia tenemos oportunidad de participar, pero no se limita a nuestra iglesia. Tenemos vecinos a quienes conocemos que pueden estar en una situación difícil. Tenemos familia también, que seguramente más de uno está padeciendo por los estragos de esta época, de este paro en la economía. Pero ciertamente que la iglesia está llamada a movilizarse. Y tenemos nosotros a Misiones Nazarenas Internacionales, que hoy dirige Keila Izquierdo, y que continuamente están al pendiente por las familias de la iglesia que están en necesidad. Nosotros podemos hacer algo en favor de ellos. Usted puede comunicarse con Keila o directamente con Adriana Cobian, que es la directora de Ministerios de Compasión, y puede con ellos o a través de ellos hacer esfuerzos, unirse, como lo hemos hecho, porque lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo y ahora más en estas semanas. Ha habido muchos casos donde se ha dado ayudas a varias familias. Hay que seguir haciendo, pero son opciones para que usted y yo participemos. Si batallamos en encontrar a Keila o a Adriana, el pastor es también un vehículo a través del cual estamos en contacto. Estas tres personas, la hermana Keila, la hermana Adriana, el pastor, están siempre en contacto buscando la oportunidad para ayudar donde hay necesidad y que la iglesia aparezca. Somos realmente un pueblo compasivo. Nos falta mucho por hacer, sí. Necesitamos el amor del Señor en nuestro corazón, sí. Necesitamos ponernos en acción, sí. Y necesitamos que nuestra fe crezca, sí. Gracias a Dios que lo estamos haciendo, pero la necesidad es grande. Cuando Jesús ministraba, y lo vemos allí en Mateo capítulo 14, Jesús voltea y les dice a sus discípulos, la mies es mucha, la necesidad es muy grande, roguemos al Señor, al dueño de todo, que envíe más obreros, que más personas como usted, como yo, nos involucremos, no de una sola vez, sino de un estilo de vida de compasión. Bien, gracias hermanos por su atención. Tenemos tarea
y tenemos el escenario puesto. No se trata de que tengamos muchos recursos, pero tenemos un Dios de amor. No se trata de que tenemos recursos que nos sobra, pero somos llamados a que nuestra fe crezca. Y es esa fe la que hace la diferencia, porque confiamos en un Dios que realmente cumple sus promesas y es fiel. Y Él está dispuesto a apoyar y hacer que nuestra fe tenga un sentido y esto florezca solamente si nos ponemos en acción. Gracias por su atención. Espero poder verles la próxima semana. Tienen la oportunidad, compartan este video. Si tienen algún comentario, déjenlo aquí al pie del video, compártalo. Me gustaría escucharles, me gustaría saber qué es lo que piensan y esperamos la próxima semana seguir compartiendo más sobre las características del pueblo de Dios. Dios les bendiga. Hasta luego.